Mi papá me echó después de que mi madrastra me culpara por robar los ahorros universitarios de mi hermanastra. Hola, mi padre se comunicó conmigo recientemente y necesito saber si hice lo correcto o no, ya que muchas personas me han estado criticando por cómo reaccioné. Así, para contextualizar, él y yo no hemos hablado durante los últimos 8 años. Yo tenía 21 años cuando me echó y acababa de graduarme de la universidad, así que estuve viviendo con mi familia durante un par de meses antes de empezar a trabajar y ahorrar suficiente dinero para mudarme. Mis padres se divorciaron cuando tenía 7 años. Cuando cumplí 17, mi padre comenzó a salir con mi madrastra Beatriz. Mi madrastra también había estado casada antes, pero, desafortunadamente, su esposo había fallecido 6 años antes de que ella comenzara a salir con mi padre. Tenía una hija de su relación anterior, mi hermanastra Alexa, que era 4 años menor que yo. La primera vez que conocí a Beatriz y Alexa, sentí una vibra muy extraña de ellas, como si no estuvieran felices de conocerme. Pero pensé que tal vez eran simplemente tímidas y no le di mucha importancia. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con ellas, menos pensaba que les agradaba. Después de un año de noviazgo, Beatriz y Alexa se mudaron con nosotros. Ese fue el año en que me mudé para ir a la universidad, así que no pasé mucho tiempo en el hogar. Solo podía ver a mi familia cuando regresaba a casa para las vacaciones y, cada vez que lo hacía, siempre actuaban de manera muy extraña a mi alrededor. Se casaron cuando estaba en mi segundo año e, incluso entonces, no parecía agradarles. No sé exactamente cómo expresarlo con palabras, pero era como si no apreciaran mi presencia. Parecían mucho más felices cuando estaban solo ellos y mi padre. Después de la graduación, cuando me mudé de nuevo con la intención de quedarme en casa para ahorrar algo de dinero antes de mudarme definitivamente. Decidí hablar con mi padre sobre esto porque no quería vivir en una casa donde me sintiera mal recibida todo el tiempo. Cuando lo hablé con él, me dijo que solo lo estaba imaginando y que Beatriz y Alexa me amaban. Así que decidí creer lo que estaba diciendo y me mudé de nuevo. Pero, en un par de semanas, se demostró que estaba equivocada. Definitivamente no me amaban y, en todo caso, odiaban tenerme cerca. Beatriz era constantemente fría conmigo y rara vez reconocía mi existencia. Alexa parecía tenerla tomada conmigo y constantemente intentaba ponerme de los nervios y buscar pelea. Lo mencioné con mi papá un par de veces, pero debido a que su comportamiento a su alrededor era muy diferente. Él pensó que yo estaba exagerando la situación y que probablemente ellas simplemente se estaban acostumbrando a tenerme cerca. Esto continuó durante un par de meses. Sin importar cuánto traté de evitarlas, ellas seguían intentando hacerme la vida difícil. Después de un tiempo, incluso dejé de quejarme con mi padre al respecto porque no tenía sentido. Todo lo que quería era simplemente ahorrar suficiente dinero para poder mudarme. Sin embargo, me echaron de mi casa sin contemplaciones porque Beatriz y Alexa me incriminaron por robar sus ahorros para la universidad. Un día salí de la casa alrededor del mediodía para ir a buscar un lugar donde vivir con un par de mis amigos, porque Beatriz y Alexa me estaban volviendo loca y realmente quería mudarme lo antes posible. Regresé a casa por la noche y mi papá ya estaba allí. Se veía extremadamente decepcionado y, tan pronto como entré a la casa, me dijo que empacara mis cosas y me fuera. No tenía idea de lo que estaba pasando, y me tomó por sorpresa. Cuando le pregunté qué sucedía, me dijo que nunca había esperado que resultara ser tan desesperada y que jamás habría pensado que me rebajaría a tales niveles solo por dinero. No tenía idea de lo que estaba hablando. Tenía lágrimas en los ojos porque las cosas que estaba diciendo eran realmente duras. Pero, en lugar de intentar hablar conmigo, me dijo que no tenía tiempo para mi acto y que solo quería que me fuera. Luego Beatriz entró en la habitación y comenzó a gritarme por arruinar el futuro de Alexa. Afirmó que había hecho todo esto porque no podía soportar que mi padre finalmente hubiera seguido adelante. Mientras ella me gritaba sobre lo que supuestamente había hecho, pude reconstruir la historia. Aparentemente, me estaban acusando de robarles dinero de una cuenta que mi padre me había dado acceso para emergencias. Según Beatriz, había usado el dinero para compras de lujo. Ella afirmó que, unas semanas antes, le había dicho que me estaba quedando sin dinero, por lo que mi padre me había agregado como autorizada en la cuenta donde ahorraba dinero para Alexa. Sin embargo, casi había vaciado la cuenta por completo. Ahora, según ellos, no quedaba dinero para que Alexa pudiera ir a la universidad. Aparentemente, había mentido sobre para qué necesitaba el dinero y había comprado varios bolsos nuevos, zapatos y ropa de marcas muy caras con ese dinero. Estaba horrorizada porque nada de esto había sucedido y Beatriz estaba mintiendo descaradamente. Le pedí que mostrara pruebas de todo esto, pero mi papá dijo que no era necesario porque, según él, habían revisado mi habitación unas horas antes y ya habían encontrado todo lo necesario para confirmar su historia. Dijo que habían encontrado todos los artículos comprados con esa tarjeta escondidos debajo de mi cama. Por supuesto, le dije a mi papá que ella nunca me había agregado a la tarjeta porque, de haberlo hecho, yo lo habría sabido. Pero él me respondió que me había eliminado de la tarjeta después de recibir una llamada del banco esa misma mañana. A pesar de que insistí en que llamara al banco o a las autoridades para confirmar, me dijo que no necesitaba más pruebas para saber que su hija era una ladrona. Por más que intenté convencerlo de que Beatriz estaba mintiendo, no me creyó. Al final, tuve que irme. Desde ese día, no tuve ningún contacto con mi padre. Él me había mostrado dónde estaban sus prioridades y, después de la forma en que me habían insultado, nunca quise volver a hablar con él. Pasé un par de días con un amigo antes de mudarme a mi primer apartamento. Tuve problemas económicos durante unos meses, pero, después de eso,
pude arreglármelas por mi cuenta. Ahora llevo una vida bastante agradable e, incluso, estoy planeando comprar mi propia casa en un par de meses. Durante estos 8 años, no he tenido absolutamente ningún contacto con mi padre y he evitado cada evento familiar de su lado como si fuera la peste. Simplemente nunca quise volver a verlo. Mi madre y yo hemos seguido en contacto, y ella también había cortado contacto con mi padre al mismo tiempo que yo lo hice, por la forma en que se había comportado conmigo. Pero ahora mismo ella está tomando su lado, por eso estoy confundido. De todos modos, hace un par de días mi papá se presentó en mi casa. Tenía mucha curiosidad por saber qué tenía que decir, así que abrí la puerta para hablar con él. Me dijo que había conseguido la dirección por medio de mi madre. Me dijo que estaba aquí para disculparse conmigo por todo, porque solo recientemente descubrió que mi madrastra había inventado todo porque quería que alguien cubriera el fondo universitario de Alexa. Durante años, ella lo había estado utilizando para obtener su dinero y él no tenía idea, porque pensaba que solo estaba apoyando a su familia. Pero, después de lo que acababa de descubrir de sus suegros, quería que lo perdonara y le diera una oportunidad. Al parecer, Beatriz había tenido una pelea con sus padres hace un par de meses, y recientemente habían llegado a un acuerdo. Le dijeron a mi padre la verdad sobre el incidente por el cual me había echado. Básicamente, tal como lo había sospechado, ella había comprado todas esas cosas para ella y su hija, pero, en cambio, las colocó en mi habitación para incriminarme y para que pareciera que yo estaba ocultando cosas. Por si acaso, incluso hizo que sus padres la llamaran, haciéndose pasar por empleados del banco, y convencieron a mi padre de que, de hecho, me había creado un complemento en la tarjeta. La verdadera razón por la que había hecho todo esto era porque ella era quien había vaciado el fondo universitario que su difunto esposo había dejado para Alexa con su estilo de vida extravagante. No quería tener que pedirle a mi padre que cubriera sus gastos, porque no quería parecer una cazafortunas, y también me odiaba porque pensaba que mi relación con mi padre iba a interponerse en su camino. Es por eso que siempre me había desagradado. Así fue como se le ocurrió ese plan, para poder deshacerse de mí y también crear una situación en la que mi propio padre tendría que ofrecerse a cubrir los gastos universitarios de Alexa. Ella pudo matar 2 pájaros de un tiro. Cuando el plan tuvo éxito, durante 8 años no había dicho nada. Pero, recientemente, debido a su pelea, habían decidido que finalmente era hora de desenterrar viejos esqueletos del armario y decirle a mi padre la verdad. Me dijo que ya se había divorciado de ella hace un par de semanas con la ayuda de su antiguo abogado y que ahora había venido a reconciliarse conmigo. Dijo que conocía a uno de los padres de mis amigos, que era realmente un abogado de divorcios de renombre, y ahora quería que cumpliera con mi deber como su hija y lo ayudara poniéndolo en contacto con el padre de mi amigo. Beatriz y su abogado habían presentado una petición ridículamente unilateral, y mi padre también quería que yo consiguiera un abogado que aceptara bajar sus tarifas para ayudarlo. Fue tan escandaloso que literalmente terminé riéndome en su cara antes de cerrar la puerta. No podía imaginar que él realmente hubiera creído que simplemente vendría a disculparse conmigo, me pediría ayuda y todo volvería a estar bien. Obviamente, no lo iba a ayudar de ninguna manera. Si quería contratar al padre de mi amigo como abogado, tendría que hacer lo que todos los demás hacen, contactarlo él mismo y pagar el precio que todos los demás pagan. No era mi problema que su antiguo abogado no estuviera dispuesto a luchar en este caso porque parecía demasiado complicado, y él solo quería retirarse. Así que, después de cerrarle la puerta en la cara, le dije que se fuera antes de que yo llamara a la policía. No pensé que quedara nada más que decir, pero después de eso, mi madre me llamó para decirme que lo que estaba haciendo no estaba bien. Honestamente, no tengo idea de por qué de repente está del lado de mi papá, pero me enojé mucho cuando me dijo que no estaba de acuerdo con mi decisión de no ayudarlo. Dijo que todos cometemos errores, y que mi papá también era un ser humano normal como nosotros. Así que no era justo que lo juzgara con un estándar poco realista y actuara como si no estuviera bien que cometiera errores solo porque era mi padre. No es que yo tuviera un problema con el hecho de que él había cometido un error al confiar en su esposa. Mi problema fue con el hecho de que él había confiado en ella antes que en mí, su hija. Todavía no he olvidado el hecho de que él me había llamado una persona repugnante y desesperada cuando me echó de la casa donde literalmente me había criado. Él me conocía, y a pesar de eso, pensó que yo era capaz de hacer algo tan desagradable como lo que me acusaban. Además, incluso después de 8 años, él no estaba allí solo para pedir disculpas, sino para pedirme ayuda. Si no hubiera necesitado mi ayuda, no creo que se hubiera presentado. Disculparse le tomó 8 años, y aquí estaba repitiendo exactamente el tipo de comportamiento por el que lo había odiado. Traté de explicarle esto a mi madre, pero ella siguió diciendo que él había aceptado su culpa, no importa qué tan tarde, y eso contaba para algo. Así que, en lugar de actuar así, debería perdonarlo y ser una mejor persona, porque definitivamente debería ayudarlo. El problema es que no creo que pueda ayudarlo incluso si quisiera. Aunque mi amigo y yo somos muy cercanos, y estoy bastante seguro de que puedo pedirle que hable con su padre y trabaje con mi padre, no creo que pueda convencerlos de que bajen su costo. El mejor abogado de divorcios de la ciudad no es barato. ¿Por qué me comprometería con algo que ni siquiera estoy seguro de poder lograr? Mi madre y yo terminamos discutiendo sobre esto durante aproximadamente media hora, y ambos estábamos bastante irritados al final de la llamada telefónica. Ella simplemente se negó a entender lo que yo quería decir, y yo no entendía de qué estaba hablando porque no pensaba que tuviera sentido. Ahora tampoco nos hablamos, y me pregunto si cometí un error o no. No creo que lo que hice con mi padre haya estado tan mal, pero la reacción de mi madre está haciéndome pensar lo contrario.
¿Está mal negarse a ayudar a mi distanciado padre con su divorcio? Actualización 1. He decidido que me voy a mantener lejos de mis padres. Ustedes en los comentarios tienen razón, no le debo nada a mi padre después de cómo me trató. Y el hecho de que se disculpara conmigo literalmente semanas después de enterarse de la verdad solo demuestra que no se habría disculpado si no hubiera necesitado mi ayuda. Muchas gracias a todos los que comentaron, realmente necesitaba eso. En cuanto a mi madre, no sé realmente qué le pasa ni por qué se pone del lado de mi padre después de años de no hablar con él, pero tampoco quiero saber qué está pasando. En la llamada telefónica le pregunté si estaba hablando con mi papá y si ella estaba en contacto con él. Ella dijo que no. Me aseguró que durante los últimos 8 años, después de que me habían echado, no había tenido ningún contacto con mi padre, pero él había sido quien se comunicó con ella el día que le cerré la puerta en la cara. Ella me dijo que él había estado llorando y que, por eso, decidió escucharlo, porque mi padre no es exactamente un hombre muy emocional y es muy difícil hacerlo llorar. Quería saber qué estaba pasando que lo había hecho llamarla, y así fue como se enteró de lo que había sucedido cuando intentó disculparse conmigo. Pero, aparte de eso, nunca había hablado con él antes en los últimos 8 años. Me resulta difícil de creer ahora, ya que ella estaba exactamente en el mismo lugar que yo. Le resultaría más difícil perdonarlo. Cuando mis padres se divorciaron y continuaron criándome juntos, eran muy buenos amigos, y supongo que este incidente hizo que se reconectaran o algo así. La reacción de mi madre me hizo darme cuenta de que ella no me conoce tan bien como pensaba y que definitivamente no me entiende, porque, si lo hiciera, no se habría enojado conmigo por no perdonar a mi papá instantáneamente. De todos modos, simplemente me mantendré alejado de ambos. No será difícil no hablar con mi papá porque ya lo he estado haciendo durante los últimos 8 años, pero será muy difícil no interactuar con mi madre tampoco. Durante años, ella ha sido prácticamente la única familia que conocía, y ahora la he perdido también. Me siento mal por eso, pero, nuevamente, no hay mucho que pueda hacer. Voy a darle una semana para que se disculpe por lo que dijo y cómo reaccionó. Si recupera el sentido común dentro de ese plazo, entonces es genial. Pero, si no lo hace, ni siquiera sé qué haré. Tal vez tenga que cortar con ella permanentemente después de eso, y, aunque la idea de eso me pone muy triste, no puedo evitarlo. Tengo que cuidarme a mí mismo también. Actualización 2. Bueno, todavía no ha pasado una semana, pero mi madre se comunicó conmigo. Lamentablemente, no fue para disculparse. No la había bloqueado ni le había dicho nada porque quería ver si iba a hablar conmigo o no y lo hizo. Me envió un mensaje de texto ayer preguntándome si podía visitarme y hablar conmigo en persona, porque pensó que sería mejor aclarar las cosas personalmente. Acepté dejarla visitarme porque también quería arreglar las cosas con ella y, honestamente, pensé que se iba a disculpar. Así que, cuando vino, fui muy amable con ella. Todo empezó diciéndome que había estado pensando en la última conversación que habíamos tenido y que tal vez no había intentado entenderme tan bien. Por eso, estaba ahí para darle otra oportunidad a esa conversación. Pensé que era un poco raro que me pidiera que repitiera las mismas cosas, pero lo hice con la esperanza de que eso la ayudara a entender y que, luego, tal vez le resultara más fácil disculparse conmigo para que pudiéramos terminar esto de una vez por todas. Después de que terminé de explicarle mis sentimientos sobre toda esta situación, me dijo que, ahora que habíamos discutido esto con calma, quería que tuviera la misma conversación con mi padre. Según ella, sabía que yo era capaz de responder con dignidad en lugar de cerrar puertas de golpe y que mi papá merecía una explicación por todo. Porque, incluso cuando pensó que yo había robado el dinero de Beatriz, no llamó a la policía y hasta convenció a Beatriz de hacer lo mismo. No importa que todo haya sido inventado, lo que importa es que él hizo lo mejor que pudo para protegerme, incluso cuando pensó que yo había hecho algo mal. Así que, lo mínimo que podía hacer era darle una oportunidad de hablar conmigo. Ella me dijo que sabía que había criado a su hija, que era de buen corazón, y que no diría que no a esto. Pero le respondí que no me conocía tan bien como pensaba y que no tenía perdón en mi corazón para mi padre porque me había tratado como basura en el pasado y no le debía nada, ni siquiera una explicación. Estaba muy molesta porque, incluso después de todo esto, ella no se había disculpado conmigo. Así que le dije que, después de esto, solo debería contactarme si quería disculparse. De lo contrario, no quería hablar con ella. Ella comenzó a inquietarse y dijo que no debería actuar de esta manera, porque, al final del día, la familia es todo lo que tenemos. Y, si ni siquiera podemos confiar en ellos para que nos perdonen cuando nos equivocamos, entonces será una existencia miserable para nosotros. Pensé que era solo un montón de tonterías y se lo dije. No quería hablar con ella ni discutir más, así que le pedí que se fuera. Fue entonces cuando finalmente me dijo que no podía irse porque le había prometido a mi padre que me haría hablar con él. Y que, a menos que le dijera que hablaría con él al menos una vez, no podía irse porque tenía que cumplir sus promesas. Afirmó que no quería perderme y que realmente lamentaba que sintiera que mis padres me habían decepcionado, pero que, en última instancia, eran mis padres y debía perdonarlos porque las pocas cosas que habían hecho mal no eran nada en comparación con todo lo que habían hecho bien en el pasado, y eso cuenta para algo. Pensé que era ridículo que dijera eso y le respondí que fue su error haberle hecho promesas a mi padre que ni siquiera sabía si podía cumplir. Le dije que no era mi responsabilidad asegurarme de que ella pudiera cumplir su palabra. Le pedí que se fuera una vez más, pero finalmente me dijo que no podía porque mi papá estaba sentado afuera en el auto, esperando para que lo llevaran. Llamé adentro y ella no quería decepcionarlo.
Fue entonces cuando finalmente perdí la paciencia y comencé a gritarle a mi madre, porque esto era una violación grave. Le había dejado muy claro que no quería hablar con mi padre, y ella se había tomado la libertad de traerlo aquí, convencida de que podía hacerme cambiar de opinión. Por supuesto, perdí los estribos y comencé a gritarle. Le dije que era una madre terrible y que había terminado con ella. Comenzó a llorar, pero no hizo ninguna diferencia para mí, porque estaba furioso. Le seguí diciendo que se fuera, y ella seguía diciendo que lo sentía por todo esto, pero no estaba de humor para escucharla. Finalmente, se fue después de unos 15 minutos de discusión, y mientras se iba, le grité y le dije que, si ella o mi padre alguna vez regresaban, me aseguraría de llamar a la policía. Luego la bloqueé, y creo que voy a hablar con un abogado para obtener una orden de protección contra esta gente si deciden visitarme de nuevo. Actualización 3. Está bien, algo literalmente loco sucedió hoy, y ni siquiera sé cómo hablar con nadie al respecto. Por eso estoy aquí, porque realmente necesito sacarme esto de encima. Hoy estaba en casa porque tenía un día libre y planeaba no hacer nada, pero luego aparecieron Beatriz y Alexa, y eso ni siquiera es la parte más loca de lo que pasó hoy. Por supuesto, cuando me di cuenta de que estaban paradas afuera de mi puerta, me enfurecí y les dije que se fueran de inmediato. Incluso marqué el número para llamar a la policía, pero Beatriz me dijo que no estaba allí para acosarme, sino para decirme la verdad sobre mi padre y por qué, exactamente, necesitaba mi ayuda. Ella era tan desagradable y grosera como antes, y fue bueno saber que no había cambiado en 8 años. Al principio no tenía ningún interés en hablar con ella, así que le dije que lo que fuera que tuviera que decir no me interesaba. Pero luego dijo que definitivamente me interesaría si supiera lo que estaba allí para decirme, y me dio una explicación sobre por qué mi madre de repente se puso del lado de mi padre después de no hablar con él durante años. Supuestamente. No voy a mentir, eso me tomó por sorpresa, porque no pensé que ella supiera nada de esto, y realmente quería saber qué estaba pasando. Después de deliberar un poco, la invité a entrar, pero ella se negó incluso a entrar a mi casa y dijo que solo estaba allí para decirme la verdad y luego se iría. Con su hija parada justo afuera de mi puerta, me dijo que hace un par de semanas sus padres habían revelado la verdad sobre el incidente que había tenido lugar hace 8 años. Mi padre y ellos tuvieron una pelea enorme por eso, y él decidió divorciarse. La razón por la que ella había estado peleando con sus padres era porque dejó de enviarles dinero todos los meses como solía hacerlo. Incluso mi padre no le estaba dando el tipo de asignación que ella quería y, al parecer, se volvió un poco codiciosa. En caso de que alguien quiera saber exactamente por qué habían estado peleando, debido a que mi padre había reducido su asignación sin una explicación. Decidió investigar un poco y descubrió que mi padre estaba teniendo una aventura con mi madre. Ella se dio cuenta de que probablemente él estaba planeando dejarla, por lo que había estado ahorrando dinero. Decidió quedarse con él y, eventualmente, solicitaría el divorcio en sus propios términos, pero antes de que pudiera hacer eso, mi padre descubrió la verdad. Entonces sucedió toda su pelea, y ambos descubrieron los verdaderos colores del otro. En circunstancias normales, habría sido muy fácil para mi padre terminar este matrimonio sin darle nada a Beatriz, pero como él también le había sido infiel y Beatriz no había trabajado en los últimos 10 años. Ella redactó una petición que la beneficiaría, y él no estaba de acuerdo. Por eso estaban peleando con uñas y dientes en este momento. La razón por la que me estaba contando todo esto era que, hace un par de días, mi padre aparentemente la había amenazado por teléfono y le había dicho que se alejara. Porque yo iba a ponerlo en contacto con el abogado de divorcio y luego ella estaría jodida. Obviamente, él estaba mintiendo, pero Beatriz no quería correr ese riesgo, así que vino a decirme la verdad. Estaba literalmente en shock de que todo esto estuviera sucediendo. Pero de alguna manera me alegré de tener finalmente una explicación de por qué mi madre había estado actuando de manera tan extraña con respecto a mi padre. Tal como me había dicho Beatriz, todo lo que me dijo fue que dependía de mí si quería ayudar a mi padre o no, y luego se fue. Por primera vez en su vida, había sido de alguna utilidad real para mí, y le estoy agradecido. Después de esto, no hay manera de que vuelva a mantener contacto con mis padres. No puedo creer que mi madre haya intentado engañarme para que creyera que mi padre merecía una segunda oportunidad por sus propias razones egoístas. Mis padres realmente son una pareja perfecta. Definitivamente pertenecen el uno al otro, y me alegro de no estar más en su vida. Ahora voy a vivir solo, y me gustaría agradecer a mis estrellas de la suerte por haber tenido el buen sentido de no dar nada por sentado. Actualización 4. Hola, han pasado un par de meses desde que publiqué aquí y la gente quería saber cómo iban las cosas conmigo. Bueno, han ido bastante bien, y soy bastante feliz por mi cuenta. A veces extraño a mi madre, pero entonces me acuerdo de cómo me traicionó, y me resulta un poco más fácil lidiar con su ausencia. Escuché de un par de familiares que mi papá ya está de regreso con mi madre de nuevo y que su divorcio se concretó hace unas semanas. Creo que no sé qué perdió exactamente en el divorcio y tampoco me interesa saberlo. Algunos de mis familiares han sido invitados a la boda de mis padres en un par de semanas. Querían que lo supiera en caso de que quisiera aparecer y arreglar las cosas con ellos, pero realmente no me importa y definitivamente no quiero arreglar nada con ellos. Estoy más feliz y mejor en mi vida como está ahora mismo, y estoy bastante contento. Síguenos para más historias Reddit.